Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante y que es muy sensible y es la institucionalización de los pacientes con demencia. Es muy sensible porque a veces nos genera muchos sentimientos de culpa. Entonces, qué bueno tener herramientas para saber cómo, cuándo y dónde institucionalizar nuestro familiar con demencia. Entonces, institucionalizar eh, hace como énfasis en cuando tenemos que llevar a nuestro familiar o a nuestro paciente a vivir en una institución donde ya le van a suministrar todo el cuidado. Lo primero es saber cuándo tenemos que pensar en la institucionalización de nuestro paciente. Entonces hay señales que son claves para poder tomar esta decisión, ¿cierto? Lo primero es cuando nuestro familiar empieza a perder ciertas capacidades que son básicas para el cuidado. El primero es la higiene, ¿cierto? Cuando nuestro familiar ya no es capaz de asearse solo, de bañarse solo, de ir al baño y tener un buen aseo, entonces este es un primer tip. Cuando nuestro familiar ya no puede utilizar todos los implementos para alimentarse solo, este es otro de las razones. Y uno no menos importante es cuando tiene dificultades para la movilidad. Entonces, si nuestro familiar ya, a pesar, por ejemplo, de que utilizara o un bastón o un caminador, ya no es capaz de desplazarse porque tiene riesgo de caídas, porque tiene riesgo de accidentes, entonces esta es otra de las razones que tenemos que tener pendientes. Otra es cuando necesitamos supervisar que nuestro paciente no vaya, que nuestro familiar no vaya a sufrir daño. Entonces, por ejemplo, que se fugue de la casa, ¿cierto? Cuando existe el riesgo de que se vaya de la casa y que se pierda, pues entonces esa es una razón también para pensar en institucionalizarse. O cuando estando en casa puede sufrir un accidente doméstico que lo vaya a poner en riesgo, dejar las ollas prendidas y que se incendien, no estar pendientes si una veladora que tienen en casa pues está prendiendo, ¿cierto? Entonces, para disminuir riesgos como de accidentes. Otro es cuando tenemos que estar pendiente que están apareciendo de pronto comportamientos que no somos capaces de manejar. Entonces, cuando nuestro familiar se está volviendo muy agresivo, a pesar de que ya hemos intentado encontrar por qué se está volviendo agresivo, ya hemos hecho como todas las medidas de esto y aún eso sigue pasando y esa agresión está alterando como la funcionalidad de la familia o cuando nuestro paciente definitivamente está en una agitación, ¿cierto? Que tampoco somos capaces de manejar, esta es otra razón para institucionalizar. Lo otro es cuando empieza a aparecer el deterioro físico y emocional del cuidador. Qué importante también pensar que un cuidador que está enfermo, pues no está apto tampoco para hacer un buen cuidado. Lo otro entonces a tener en cuenta es cómo vamos a encontrar el sitio, cuál es el sitio ideal para institucionalizar a nuestro paciente. Pues lo primero para poderlo encontrar es que nos datiemos, ¿cierto? Busquemos lugares que tengan una referencia de un familiar que ya haya estado en algún lugar y que le haya ido bien, que tengas buenas referencias, que escuches comentarios de personas cercanas que hayan tenido un familiar allá, ¿cierto? Otro, ideal, contar que este lugar cuente con personas que hayan sido entrenadas en pacientes con demencia. Es que cuidar un paciente con demencia no es igual a cuidar cualquier otro paciente. Tiene que ser personal que esté capacitado para lograr tener la paciencia que necesita tener el paciente pues, que presenta esta enfermedad. Bueno, y lo otro es que tenga definitivamente un ambiente que sea apto para pacientes con demencia. Tenemos otra capsulita donde hablamos de la importancia